Bueno, ¿cómo están? Buenos días para algunos buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Lucas. Y bueno, vamos a retomar de donde dejó Dami. Él compartió hasta el versículo 50. Así que bueno, esta mañana vamos a estar compartiendo desde el versículo 51 hasta el 62. Así que bueno, oramos y bueno, y leo, oramos y vamos a comenzar lo que es la meditación en los versículos. Bien. Versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bien, hasta acá la lectura. Y bueno, oramos y comenzamos, ¿no?, la explicación de cada versículo. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, nuevamente para poder compartir, Dios, de lo que es de tu palabra, Dios. Te queremos pedir, Dios, que tú seas, Dios, el que nos estés hablando, Padre, a través de tu palabra. Y Dios, sobre todo, que tú seas la guía, Padre, y que seas, Dios, el que guía todo esto, Padre. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bien, de los versículos anteriores, desde donde compartía Dami hasta ahora, transcurrió cierto tiempo. No dice el tiempo específico, pero dice cuando se cumplió el tiempo, en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Acá muestra que no dice específicamente el tiempo que transcurrió, pero sabemos que llegó el momento en el que comenzaba la redención del Señor Jesús, porque dice que se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido. Y un detalle muy, muy grande que me llama la atención es, el Señor sabía lo que le esperaba, sabía lo que se venía. Vemos que en los versículos anteriores Él lo iba anunciando, ¿no? Y bueno, acá es el comienzo de la redención de Cristo. Dice, se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Sabíamos que Él se iba a presentar en Jerusalén, Él iba a ser recibido, porque dice, se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido. Lo iban a recibir en Jerusalén y también sabemos que lo iban a recibir en una cruz. Y el Señor era consciente de eso, de lo que se aproximaba, lo que se venía. Y un detalle muy lindo que también remarca, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es algo que me llamaba la atención porque, como decía, ¿no? El Señor sabía lo que se venía y a pesar de eso, a pesar de todo eso que Él iba a pasar, de todo lo que iba a transcurrir, ¿no? Dice que afirmó su rostro. Y la palabra afirmó era que endureció su rostro. O sea, no endureció, sino la palabra es, sí, endureció, pero no de enojado ni nada, no de ese aspecto, sino en el enfoque, afirmó su rostro, ahí está, afirmó y endureció el rostro en el enfoque de Dios. Eh, o sea, se tenía que enfocar en que Dios lo iba a acompañar. Y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Que remarca acá, que se cumplió el tiempo, el Señor sabía lo que iba a pasar, no lo que iba a acontecer, y a pesar de eso, Él afirmó su rostro, confiando en Dios. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Algo que me llamaba la atención acá
es que en los tiempos de guerra, ¿no? Los ejércitos mandaban gente a reconocer el campo, o incluso cuando algún rey tenía algún acontecimiento, él mandaba como decirlo, sus mensajeros para preparar, para los preparativos, para que sea recibido. Acá el versículo explica que más adelante van a ser Jacobo y Juan, ¿no? Dice, más adelante muestra que van a ser ellos. Pero vemos acá la actitud, dice, en una aldea de los samaritanos. En ese tiempo había conflicto con los samaritanos. No me quiero meter mucho en ese tema, pero tenían conflictos y no se llevaban bien, esa es la palabra. Y bueno, más adelante acá lo explica, dice en el versículo 53, dice, mas no le recibieron. Los samaritanos eran los hijos de los judíos y gentiles, era como esa mezcla, digamos, y no había buena relación. Y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era de como ir a Jerusalén. Sabían también el camino del Señor, ¿no? Que se dirigía a Jerusalén. Y bueno, como decía, ¿no? El Señor mandó a los mensajeros a preparar, ¿no? Como lo hacía el rey, pero no lo recibieron. Y acá me llamaba la atención la actitud que tienen Jacobo y Juan, porque es una actitud que podríamos decir que es lo más natural que podríamos hacer nosotros, o que la reacción más natural que podríamos tener. Y bueno, el versículo sorprende porque vemos, ¿no? En el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y me llamaba la atención porque, como decía, ¿no? Es la actitud que tendríamos cualquiera de nosotros. Sabemos que el Señor dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. El versículo, me lo anoté por las dudas. eh, en el versículo Marcos 3:17, el Señor apoda a Jacobo y a Juan y los llama hijos del trueno. Y acá podemos ver, por qué no, por la reacción que tienen ellos. Y bueno, me anoté el versículo también de Lucas 6:27 y 28, que lo leímos en unos capítulos anteriores, y dice, el Señor Jesús recordando, dice, pero a vosotros los que sois, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y como decía, ¿no? Acá el Señor recordando, ¿no? Que a pesar de que tengamos un enemigo o sea nuestro enemigo, tenemos que aprender a bendecirlo. Y acá vemos, como decía, la actitud de Juan y Jacobo es cualquier actitud que tranquilamente podríamos tener nosotros. Porque nuestra mente es, si alguien nos hace daño o nos hace algo, acá como decía, ¿no? Nos humilla, eh, ¿qué reacción tendríamos nosotros? Esa es la pregunta. Y acá vemos la de Juan y Jacobo. Y el Señor los recuerda, ¿no? Leyendo estas palabras en el versículo de Lucas, como remarcaba el 6, 27 y 28, eh, aprender a bendecir a nuestros enemigos. Y el Señor les recalca eso y se lo dice en el versículo 55. Dice, entonces, volviéndose él, los reprendió. El Señor reconocía las actitudes que tenían ellos. Eh, y no eran cualquier persona, digamos, por así decirlo, para decirlo así. O sea, eran los apóstoles, seguidores de Cristo. Y el Señor, viendo que tienen esa reacción, eh, dice que se volvió y los reprendió. Imagínense, ¿no? El Señor, como recalcaba ahí en Lucas, en el capítulo 6 que leí, no los reconocía, porque dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, y sabemos que
que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le recalca acá, le dice, no saben de qué espíritu son ustedes. Y el versículo 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vemos la actitud del Señor Jesús. Si el mismo Señor Jesús, que fue a Él quien los rechazaron, no actuó de la misma forma que los apóstoles, imagínense, dice, ustedes saben de qué espíritu son. Y acá dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, no las vino a condenar. El Señor no vino con esa actitud de condenar a la gente, sino de salvarla. Dice, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dice, y se fueron a otra aldea. Bien, quería remarcar el punto 54 y recordar, ¿no? ¿Qué actitud tenemos nosotros ante estas situaciones? ¿Cómo reaccionaríamos? Y la pregunta es, necesitamos que el Señor nos llame, nos ponga la atención, nos llame la atención sería la palabra, porque es dependiendo de las reacciones que tenemos nosotros. Y bien, como dije, es normal que muchas veces reaccionemos así, de que no nos traten como esperamos, sería la palabra, y nosotros respondamos de la misma forma que nos trataron. Pero el Señor nos dice, cuando le dice a los discípulos, le dice, ¿no saben de qué espíritu son? Si yo les dije que a sus enemigos los bendigan. Dice que tenemos que aprender a amar a las personas como a nosotros mismos, dice el mandamiento. Y, y acá el Señor dice, porque ni yo mismo vine a condenarlos, sino vine a salvarlos. Esa es la actitud que tiene el Señor. Y esa es la actitud que tenemos que aprender a imitar nosotros. Y bien remarcaba, es normal en el 54, ¿no? La reacción. Pero tenemos que aprender, ¿no? Siempre imitar a Jesús en ese aspecto de nuestra vida. Esa es la palabra. Eh, porque muchas veces nos guiamos también por el enojo, eh, por ahí no tuvimos un buen día y reaccionamos, no, pero acuérdense que el Señor nos dice, ustedes saben de qué espíritu son, y bueno, quería recalcar eso del versículo 54. Así que bien, continuamos, el versículo 57. Bueno, vemos que dice, en el 56 dice, y se fueron a otra aldea. Versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Acá vemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también con el Señor iba gente, iba una multitud. En realidad siempre el Señor, a donde sea que vaya, siempre alguien lo acompañaba. Siempre tenía algún seguidor, las personas siempre lo seguían. Ahí está. Dice que yendo ellos, cuando se fueron, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El versículo 58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Acá me llamó la atención porque la primera vez que lo leí, yo dije, cuando le dijo que quería seguir al Señor, mi pensamiento fue, pero él le dijo esto porque no puede ir al cielo, no lo puede acompañar al Señor. Y viendo los otros ejemplos, como que me ayudó a entenderlo un poquito más, me ayudó a entenderlo. Y el Señor le dice, esta explicación dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y fue así. El Señor Jesús, sabemos que en su camino no es que Él estaba servido, que tenía todo servido para salir a compartir y eso. No es que Él decía, voy a ir a tal lugar, me va a esperar tal persona, o sea, no sé si se entiende.
no es que estaba todo organizado, sino que dice, acá le explica, le da este ejemplo porque quiere que el hombre lo siga por fe, ahí está. Quiere que el hombre lo siga verdaderamente por fe y no por quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús vemos que hizo grandes cosas. La gente sabía que hacía muchos milagros, sabían todo lo que hizo. Tenemos el milagro de los peces y el pan. Bien, o sea, la gente se asomaba, podríamos decirlo, por eso. Y acá el Señor le explica, le dice, ahora no sé si se entiende, dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y leyendo, leyendo, como decía, los versículos que siguen, me ayudó a entender. Y es verdaderamente que el Señor le dijo eso para que el hombre que lo quería seguir no lo siga por lo que el Señor hacía, por los milagros, sino que lo siga verdaderamente por fe. Y sabemos que si ese hombre lo seguía por fe, iba a ser lo mejor que podía hacer, no por las obras. Y bien, versículo 59. Y dijo otro, sígueme. Acá vemos no, el primer hombre se ofreció a seguirlo. Y vemos que el segundo, el Señor lo llama. Dice, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algo que me llamaba la atención, que el Señor Jesús primeramente lo llama, y lo segundo dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Leía en un comentario que no es que el hombre iba o sea, a enterrar al padre y volvía, sino que explicaba que el padre está enfermo, el hombre tenía que ir a cuidar al padre, o sea, sabía que el padre ya estaba en las últimas, o sea que el hombre tenía que ir a acompañar al padre y cuando muera lo enterraba y volvía. O sea, la palabra es que había de ese momento hasta que entierra al padre un momento indefinido. O sea que le dijo, el Señor le pidió que lo siga y él le puso, ¿no? Que vaya, que quería enterrar a su papá. Y bueno, ¿y el Señor qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le mandó una tarea, el compartir. Dice que anuncie el reino de Dios. Y vemos en el versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y vemos que tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso el tiempo que transcurre es muy poco. Dice que lo va a seguir, pero con una condición, que él va y se despide de sus familiares y viene. Tenemos el mismo ejemplo en los últimos dos. La única diferencia es que en este el tiempo es menor que el anterior. Y una gran diferencia entre los tres que me llamaba la atención es que la primera persona se ofrece, la segunda el Señor lo llama y la tercera cuando lo llama él está dispuesto a seguirlo. Pero algo que me llamó la atención es que en las tres tienen una excusa y me llamaba la atención esa parte, ¿no? de excusarnos. Cuando queremos seguir al Señor, siempre va a haber un pero. Cuando el Señor nos llama, también va a haber un pero. Y cuando lo seguimos, también va a haber un pero. Es como, me llamó la atención, como seguirlo a nuestro modo. Y acá es un claro ejemplo, ¿no? de los tres hombres. El primero se ofrece, el Señor le dice cómo son las cosas, le tira la posta, como dicen. En el segundo ejemplo, el Señor lo llama y él dice, pero déjame hacer esto y después vuelvo. Y en el tercero,
le dijo que lo siga. ¿Y qué dice? Pero déjame. Y siempre una excusa pequeña va a haber, sea grande o sea chica, pero está la excusa. Y acá en los tres nos deja un ejemplo. Y bien, en el versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. No, ninguno que poniendo el arado, eh, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bien, yo de campo, la verdad ni idea, pero me llamaba la atención y me gustaba el versículo, el último, que el Señor dice cómo son las cosas. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Y bien, acá tenemos al labrador, ¿no? Al que hace el arado, ahí está. Bien, el ejemplo que me dejaba, ¿no? en un comentario eh, era que cuando el obrador hace el arado, tiene que enfocar su vista en la línea. Si mira hacia atrás, descuida, ¿no? Descuida, por así decirlo, la línea. Y el peor error es volver hacia atrás para ver que salga bien. Cuando nosotros descuidamos eso, el ejemplo es cuando descuidamos eso, cuando volvemos para atrás, ahí es cuando verdaderamente o sea, nos podemos equivocar, ahí está. Eh, Porque nos preocupamos por qué pasó y no nos enfocamos en la meta, como dice ahí en la línea. Eh, el enfoque que tenemos que tener es ahí. Y un ejemplo grande que tenemos es el Señor Jesús. En los primeros versículos del 51 al 56, eh, tranquilamente el Señor, si volvía para atrás, eh, no, no sería lo mismo, ¿no? El plan de su redención. Porque vemos que al principio dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él tenía que ser recibido, dice que afirmó su rostro. Dice que a pesar de que sabía lo que iba a pasar, él no dejó el plan de Dios, no dejó, ¿no? El inicio de la redención. Tranquilamente, si se echaba para atrás, sabíamos que estábamos al horno, como dirían. Y el Señor no hizo eso, no retrocedió, sino que, como dice ahí, no me gusta la palabra, afirmó su rostro. A pesar de la consecuencia, él no sacó su enfoque, ¿no? De la línea, no miró para atrás. Y acá vemos, ¿no? Que del versículo 58 al 61 eh, dicen, el Señor, uno se ofrece para seguirlo, el segundo, el Señor lo llama y el tercero también, pero él dice, déjame hacer esto. Y el segundo dice, déjame hacer esto. Y el primero, vemos que le dijo cómo son las cosas el Señor y no explica, no se mete más a detalle. Pero imagínense, el Señor diciéndole, mira que no es por esto, no es por las cosas que hago. Y le ayudó a abrirle los ojos a esa persona. Y me llamaba la atención eso, ¿no? De que muchas veces, así como decía el primer ejemplo, no nos sirve o no sirve en la vida del cristiano mirar hacia atrás, porque verdaderamente te perjudica. No, la palabra no te perjudica, sino que te desvía de tu enfoque hacia Dios. Si vos te preocupás por lo que pasó ahí atrás, tranquilamente, como digo siempre, somos un desastre. Verdaderamente somos un desastre. Y el ejemplo, acá el versículo 62 lo vuelvo a leer, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y acá la meta es mantener el enfoque. Tenemos que aprender a mantener el enfoque como el Señor Jesús. No volvió para atrás. Si volvió para atrás, como dije, estábamos al horno. Y esa es nuestra meta, ¿no? Confiar en Dios y, y decía, como decía el Señor en el versículo
ahí está, 55, cuando dice, ustedes saben de qué espíritu son. Y acá nos dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y es un hermoso ejemplo, ¿no? Que nos deja el Señor. Y bueno, me llamaba la atención eso. La verdad, hay mucho que nos deja el versículo, pero no quería meterme muy a lo profundo, sino explicar cada versículo bien sencillo y con una aplicación práctica, ¿no? Eh, Sabemos, ¿no?, que el versículo del 53, la reacción que tienen los discípulos, muchas veces nos identificamos nosotros. También la reacción que tienen los hombres de que le ponen un pero al Señor o algo, también nos identificamos. Y dice el Señor que no se preocupen por lo que hay atrás, sino que mantengamos el enfoque en el versículo 62. Y bueno, el desafío es ese. Quería dejarles ese desafío y de verdaderamente no depositar la confianza en Dios y no perder el enfoque. Y bueno, sabemos que este tiempo, ¿no?, que estamos pasando de pandemia, esos son tiempos muy difíciles y las pruebas el Señor nos las pone para que salgamos victoriosos, como dice. Y bueno, más que nada animarlos a eso. Y bueno, como dice el Señor a lo último, dice que no nos preocupemos por lo que pasa atrás, sino que nos mantengamos firmes y enfocados. Así que bueno, hermanos, quería compartirles eso y bueno, oramos y bueno, vamos terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para leer, Dios, y meditar en lo que es tu palabra, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces, Dios, día a día por nosotros, Padre. Y también te pedimos, Dios, para que tú nos ayudes a cambiar, Dios, como decían en el versículo, Dios, que ayudes a cambiar nuestras actitudes, Padre, nuestra forma de expresarnos, Dios, de hablar, Dios, de todo lo que somos, Dios. Que tú seas la guía verdaderamente, Dios. Y así como decía el Señor Jesús, sabemos de qué espíritu somos, Dios. Dios, te queremos pedir que tú nos sigas guiando, Padre, así como lo haces día a día. Y Padre, te quiero pedir también que estés bendiciendo al hermano, Padre, que está escuchando, Dios, y también, Padre, al que va a escuchar después. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos para que tú los sigas cuidando y guiando, Dios, y dejamos este hermoso momento en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, hermano, muchas gracias por todos y bueno, nos estamos viendo. Bueno, saludos y bendiciones.